lugar a la anticipación de que el Señor tomará posesión del reino milenario. La séptima trompeta de Apocalipsis, finalmente no queda más nada que impida a nuestro Señor Jesucristo tomar definitivamente y para siempre posesión del reino. Cuando lo haga, ya no habrá más lugar para la maldad, y Él reinará por los siglos de los siglos. Primera de Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido toda autoridad y potencia. Gloria sea el nombre del Señor. Una promesa que es necesario recordar, hermanos y amigos. En las Sagradas Escrituras nosotros podemos encontrar muchas profecías que esperan su fiel cumplimiento al fin de esta era. Pero ninguna de ellas engrandece la promesa y fidelidad tan importante y alentadora como la promesa que Cristo hizo a sus discípulos. La noche antes de su crucifixión, estando reunidos con ellos en el aposento alto, Cristo les avisó que se iría y que no podrían seguirlo. Uno de ellos iba a traicionarlo, otro lo negaría. Los discípulos estaban profundamente preocupados en esta tensa atmósfera. Cristo les habló las memorables y consoladoras palabras registradas en Juan capítulo 14, verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La amonestación, no se turbe vuestro corazón, está directamente relacionada con la fe en Dios y en Jesucristo. Los que aceptan a Dios, pero no a su Hijo, no se dan cuenta que no es lo suficiente que uno crea en Dios, sino que uno también debe creer en el Hijo, por medio de quien vinieron la gracia y la verdad de Dios al hombre. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda epístola del apóstol Juan, verso 9. Las primeras palabras consoladoras de la gracia señalan el estado eterno. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 2. Qué verdad tan grande y hermosa encontramos aquí, amados hermanos y amigos. La integridad del mismo Hijo de Dios es una garantía de que hay muchas moradas en la casa de su Padre, que el Hijo ha preparado para todos los que creen en Él. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Segunda de Corintios 5:1. El consuelo que sería la expectativa de todos los días después que Él fue tomado de entre los discípulos al cielo y los dejara. Este consuelo de la gracia permanece sobre la palabra inalterable e invariable del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A este consuelo de gracia hay una condición que cumplir. Pero esta condición no depende de los hombres, sino que depende del mismo Hijo de Dios. Él dijo: si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Jesús se fue y por lo tanto la condición ya se ha cumplido. Ahora ya no queda la menor duda, amado hermano y amigo, acerca de su venida para recibir consigo mismo a todos los que han creído en Cristo como su Salvador personal. Cristo es el camino que conduce al Padre. Él es la verdad de todo lo que hay de excelencia divina en Dios Padre, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
conocida frecuentemente como el arrebatamiento de la iglesia, es dramáticamente diferente de los acontecimientos que Cristo había anunciado en el discurso del Monte de los Olivos, según lo registra el libro de Mateo en el capítulo 24. Allí Jesús había predicho muchos acontecimientos que precederían a su retorno a la tierra. Evidentemente, este retorno de Cristo a la tierra tendrá lugar después del tiempo de la gran tribulación, que comenzará cuando el templo de Jerusalén sea profanado, e incluirá un tiempo de angustia y de intensa persecución para el pueblo de Israel. Este tiempo de angustia terminará con la dramática aparición de Jesucristo, quien regresará para juzgar las naciones y establecer su reino milenario en la tierra. Mateo 25, 31. Pero la promesa que hizo Jesús a sus discípulos en el aposento alto trae consigo un suceso completamente distinto: la venida de Cristo para encontrarse con los creyentes en el aire. La promesa del arrebatamiento añade una nueva dimensión a la esperanza de los discípulos. Jesús regresaba al cielo para prepararle lugar para ellos. Esta era una promesa de sacarlos de la tierra e introducirlos al cielo. Jesús no mencionó señal alguna que procedería, ni grandes profecías que tendrían que cumplirse primero. Sería una esperanza inminente, algo que sería la expectativa de todos los días después que Él los dejara. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 9. Dios ha hecho lo más difícil, Él también hará lo más fácil. Dios da prueba de su propio amor a nosotros, en que siendo aún pecadores, ha enviado a su Hijo al mundo a morir por nosotros. Mucho más hará, que siendo ya nosotros creyentes y estimados justos por la sangre preciosa de Cristo, nos salvará de la ira. Nótese que la sangre derramada es la base justificadora, la causa productora de que seamos contados como justos, y que en lugar de estar inseguros, seremos librados de la ira que vendrá sobre el mundo. Desde los primeros inicios de la iglesia cristiana, por supuesto, los creyentes han estado esperando la bendita esperanza de Dios, la bendita esperanza de la vida y la gloriosa aparición de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Algunos intérpretes de la Biblia han intentado cambiar esta venida de Cristo, en la que llevará a los creyentes arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire, con la segunda venida de Cristo a la tierra, en la que descenderá con las huestes celestiales para juzgar a las naciones y establecer su reino milenario, según Apocalipsis capítulo 9. Pero muchos otros intérpretes han descubierto, después de un cuidadoso estudio de este pasaje y de otros, que la venida de Cristo para buscar a los suyos fue predicha como un suceso completamente de su venida en gloria, suceso que más bien precederá y no seguirá a otros importantes acontecimientos del fin. Hoy, también los creyentes podemos aferrarnos de la misma promesa que Jesús hizo a sus preocupados discípulos. Echemos mano a esa promesa, porque fue para sus discípulos y también lo es para todo fiel creyente para este tiempo. Los verdaderos cristianos no deben tener miedo a los catastróficos días de la gran tribulación que pronto sobrevendrán al mundo. En cambio, tienen la esperanza del inminente retorno de Cristo, que está próximo a ocurrir, y de reunirse con
el Señor para gozar en su presencia para siempre. El arrebatamiento es una importante enseñanza de los